delicioso, iba por el café, les pasaba el periódico. Don Carlitos, cuentas de azúcar. Claro, les pasaba el periódico. Botaban las noticias, el papel, leían, la botaban. ¿Yo qué hacía? Las cogía y me las llevaba a la casa. A practicar. A practicar lectura del teletipo, que era bien complicado. Siempre me resultó grosera. Dígale. Lambón. Decían. Entonces Deja de ser lambón. Exacto. Sí. Pero yo hacía lo que podían hacer todos y algunos no querían hacer. Yo hacía lo que podían hacer todos y algunos no querían hacer. Hay que hacer las cosas en su debido momento y no arrepentirse. Y buscar algo que realmente porque uno se enfoca. Yo me enfoqué tanto en la radio. Yo vivía para la radio. Incluso hasta después de contraer matrimonio, para mí la radio era lo más importante. Incluso hasta después de contraer matrimonio, para mí la radio era lo más importante. En el campo de juego reina la pasión. Pepe Mera nos trae la emoción, con relatos que vibran y dan sensación. Fútbol en el aire, pura inspiración, desde el estadio hasta la radio. Buenas noches, un abrazo para toda la gente que ya se suma a un nuevo episodio de Un Toque de Fútbol. Ya es costumbre, invitados buenos acá en este podcast. Hoy tengo como invitado a un maestro en el periodismo, un gran ser humano, ¿verdad? Que le quiero mucho al invitado que viene a continuación, gran relator de fútbol y que pude compartir y aprender muchos años de él. Es del señor Tarcisio de Jesús y Romero. Y Romero, por no decirle de ¿cómo le va? Señor Romero, sus fans, por favor. Un saludo, un abrazo. Gracias por compartir este toque de fútbol. Caramba. Seriedad, no. Hombre de televisión, señor Romero. Lo que menos me ha gustado ha sido la televisión. Y grandes cosas se ha perdido por... Sí. Y ya vamos a ir hablando porque... Claro. Es que la televisión es muy formal. En cambio, en la radio hay como desarrollar más la creatividad, la naturalidad. ¿Le gustaron las palabras del inicio de...? Sí, me sorprende. Me sorprendió realmente esos criterios, esos conceptos. Acepto todos, excepto lo de maestro. No, sí ha sido un maestro. No, vea, a pesar de que... Grandes jornadas hemos tenido. Por favor, a pesar de que te cuento todas, las jornadas que una de mis... ¿debilidades? No, uno de mis proyectos era ser profesor. Bien. Sí, pero... De ahí a maestro del relato, del periodismo, muy lejos. Maestro carpintero. Maestro docente. Maestro mayor. Maestro docente. Yo pensé que su sueño era ser... ¿no? Si no era maestro docente, era abogado. Si no era abogado, era periodista. Labia tiene. En esa época no todavía. Hoy medio un poco. Señor Tarcisio de Jesús, ¿quién es Tarcisio? Un orense, un piñaciense, que desde su tierra natal, Piñas, como todos sus hermanos mayores, salían a la capital en busca de prepararse precisamente. Gracias a ese esfuerzo, gracias, ¿cómo podríamos decir?, a esa decisión de superación de cada uno, porque era esfuerzo prácticamente de cada uno, ya que nuestros padres tenían para el diario vivir, pero no para costear los gastos de un traslado de una tierra fronteriza con Perú hasta la capital ecuatoriana, y encima los estudios era algo muy, muy complejo, pero yo tuve el camino señalado por mis hermanos. Somos 12 hermanos y la mayoría de ellos terminaba el colegio y venían a la capital. Unos concluyeron
sus estudios, otros no concluyeron sus estudios, tomaron otros caminos. Y cuando me tocó a mí, pues idéntico, terminé el colegio y al siguiente día de graduado tomé el bus con destino a Quito. Yo nací el 16 de septiembre de 1966, pero dadas las condiciones de inteligencia, sobre todo, Claro, me imagino. me gradué a los 17 años, un poquito antes, lo que no era habitual. ¿Cuántos eran en el curso? Sí, en el curso éramos, La verdad, ¿ah? no, sí, éramos, ¿6, 7? no, 37, con una particularidad. En No el creo que se col- está inventando No, no, 30 no. alumnos, ¿no? De No, los no, 7 no. que eran en Piñas. 32 éramos, 32, en el colegio, con la particularidad de que de los 32, 30 eran mujeres. Un compañero y este humilde servidor. ¿Por qué? Porque antes... Permítame que ver. Está bien. No, Es por la amistad que tengo con el señor. Casi se me sale algo, pero tengo que acá ser respetuoso. Tiene que ¿no? controlarse. Sí. Pero en verdad, antes el colegio era ciclo básico de primero a tercero. El básico, el diversificado. Exactamente. En el diversificado ya cada quien agarraba para sociales, para químico-biólogo y para físico-matemático. Era en nuestro colegio. El que sabe, sabe. Y el que no a sociales. Pero Exacto. no, yo ahí tengo que reconocer una de mis escasas virtudes, es que yo desde que entré al colegio, yo ya sabía qué era lo que quería, hacia dónde quería. Entonces, Al colegio. al colegio. Yo cuando entré al colegio, primer curso, 11 años del curso. Y con los amigos y compañeros desde el primer grado de la escuela hasta el tercer curso del colegio, éramos un grupo de unos 8 o 10 compañeros. De los 8 o 10, solo yo fui a sociales, el resto se dividió en físico, matemático, en químico, y ahí como que empezó a acabarse esa relación. Y cuando yo fui a sociales y entré al curso, eran 30 mujeres y yo. Después, a la semana, llegó otro compañero. Si no, era solo yo en cuartos sociales. Podrían ser 31, ¿no? ¿Ah? Podrían ser 31. 31. Señor Romero. Con el compañero que fue. Yo siempre... Bien. Por favor. Señor Romero. Pero, ¿por qué te llamaba la atención el ser periodista? No sé. ¿Qué es lo que le llamó la atención para decir, sí, ya estoy mentalizado, yo quiero ser periodista? Mentiría si diría con certeza de esa época qué es lo que me motivó, pero yo siempre andaba metido en el mundo de la radio, del periódico. Antes, yo me acuerdo claramente de una anécdota. Mi padre en su pequeña oficina tenía un radio de esos con cassette, un radio grabador, uno de unas dimensiones más o menos de unos, ¿qué sería? 20 por 10 centímetros más o menos. Y él siempre compraba el periódico, siempre. Y un día que estaba solo yo ahí, me pongo a grabar, yo como dando las noticias, como que leía las noticias. Y después pongo el cassette y me gustó. Dije, esto es lo mío. Y seguía, es más, hasta le hice escuchar a alguien, y por eso era la anécdota. Dice, están dando noticias, alza el volumen. Y era yo que estaba grabando. Y desde ahí me gustó, dije, voy a ver. Y como no era, también debo confesar, no era bueno para las matemáticas, peor para la química, vámonos para sociales. Y eso que... Donde no haya números, yo voy. Ahí estoy. Yo tenía un amigo, entrañable amigo, que me rogaba, vámonos él se fue a físico-matemático. Vamos, ahí como sea, pasamos. Yo le digo, no, yo quiero ir a sociales. Y desde ahí yo ya tenía en mente todo.
Lo que me faltó averiguar es que terminado el colegio, yo podía seguir estudiando, porque el ciclo costa es diferente al ciclo sierra. Entonces, cuando yo vine acá a Quito, directo, o sea, sin vacaciones ni año sabático, que hoy en día es muy... A la universidad. A la universidad. Llego y ya estaba avanzado. Llegué en marzo del 1984. Yo todavía ni siquiera existía. Menos mal. Entonces, me tocó pasar algunos meses sin hacer nada. Bueno, no sin hacer nada, sino sin estudiar. Entonces, todos mis hermanos decían, decide, ¿quieres quedarte o quieres regresar a mi ciudad, a Piñas? ¿Qué haces? Entonces, yo dije, ya me vine, ya me quedo. Pero un fin de semana cualquiera que había libre, corría a mi tierra. 12 horas vía terrestre. Y a veces solo por un fin de semana, ya viernes en la noche y el domingo en la noche ya regresábamos otras 12 horas. Y así pasé un buen tiempo hasta que una vez un amigo que lo volví a ver hace 15 días nada más, lo volví a encontrar después de... Nos topamos. Años? Habíamos hablado, sí, pero vernos físicamente... ¿Pero que programaron o se encontraron? No, se encontró, fue a verle a un compañero mío y ahí nos topamos. Es más, yo le abrí la puerta de la radio donde yo trabajo, le abro la puerta y lo veo y casi ni lo reconozco. Él, amigo... Menos mal era entrañable amigo, ¿no? Él no era mi entrañable amigo, era un compañero... Ah, ya listo, con razón. Sí, entonces él siguió la carrera militar. Y él era muy conocido, él era amigo de Fabián Gallardo Moscoso. Entonces, un día me va a ver a la casa aquí en Quito, cuando él estaba cuando era cadete. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Y entonces yo le cuento lo que les participo. Y me dice, yo soy amigo de Fabián, yo te conecto con él, yo te llevo. Y fuimos un sábado en la mañana, porque antes sí se trabajaba de lunes a sábado, se hacía programación. Bueno, hoy también se trabaja, creo que usted es el que ya no trabaja. Pero no programas deportivos. Ah, ya. De lunes a viernes ya renegando, porque toca transmisiones de fútbol sábado y domingo. Ahora es viernes, sábado, domingo, lunes, ahora ya ni siquiera hay días de descanso. Entonces me lleva. Y esas son las cosas que siempre se comenta, se dice, ¿no? Caí con el pie derecho porque llegué a Nueva Emisora Central, a la oficina del señor Carlos Efraín Machado, que yo no tenía idea de quién era, ni lo conocía, ni nada, pero era ya en esa época toda una eminencia. Le dijeron, nos vamos allá, y usted, ¿quién también será? Bueno, con tal yo de involucrarme en la red, vamos. Tenía un cuñado que me ofreció... yo no soy amigo, si me ve, me saluda, de otro gran periodista como el señor Alfonso Lazo. Entonces me dice, si quieres, yo le hablo, entonces, pero no soy muy conocido. Y cuando me dijo eso, yo ya dije, ya, no, mejor no aquí. Y después se da esta oportunidad. Llegué y el señor Carlos Efraín Machado estaba por lo general siempre está de buen genio, pero hay días en los que también... era Quitarandiay. Y llegué y un recibimiento, una aceptación, como que nos habríamos conocido de años y una apertura. ¿Cuántos años, Flaquito? 17. 17 años. 17 años. Y... ¿Usted también le dijo a don Carlitos? No, señor Machado. Teníamos y tenemos esa costumbre. Las personas superiores a uno, señor. Entonces, me dijo, venga el lunes. 7 de la mañana empieza el programa. Pero Flaquito no sabía ni idea de lo que iba a hacer. Ni leer ni escribir de lo que era radio. No tenía ninguna experiencia, pero nada. ¿De fútbol? De fútbol, ya fui... En mi época escolar era bueno. Debo decir. No, pero a ver. Era bueno porque hasta tenía yo una pelota que siempre me veían los amigos del barrio, me iban a ver. Pero usted es arquero. No.
Yo le vi jugar una vez de arquero. Sí, pero ya cuando... Yo era talentoso volante, escolar. Luego, la verdad... Volante, que disculpe. talentoso volante. El que le oye le cree, ¿no? Dirá, por favor. ¿qué jugador que se perdió el Ecuador? No tengo testigos, no tengo documentación. No sirve de nada eso. Entonces. Exactamente. Entonces, Entonces, no sirve de nada. o me creen o me Exacto. tildan de mentiroso. Viremos la página y continuemos. Claro, continuemos. Y me dijo, vengas el lunes 7 de la mañana. Yo estuve el lunes 6:30 de la mañana. No llegaba nadie. Solo estaba la persona que cuidaba. Pero vivía lejos de la nueva emisora central. No tan lejos. Yo, un buen detalle es que yo bajaba caminando. Nosotros vivíamos en La Gasca. Ya. Javier Lizarazu y La Gasca. Era la calle donde fue la primera vez que referencia hoy que hay un supermercado ahí, más arriba. Más arriba, sí, más arriba. Mitad, un poco más de la mitad hacia el oriente de la calle de Javier Lizarazu. Y estuve 6:30, solo me recibió la persona que cuidaba las instalaciones de la radio. ¿Y usted? ¿Quién? ¿Quién es? Nada, mire, soy Tarcisio Romero. El señor Machado me dijo que venga hoy. No, pero todavía no viene, espérele afuera. Y me tuve que ir. Menos mal, en esa época no era tan peligroso como No, ahora. nada. Yo me bajaba caminando 6 de la mañana, un poco antes incluso, para poder llegar en punto a la radio. Y le esperé ahí. De pronto, por la roca bajaba un vehículo y dije, este ha de ser. Pero en ese tiempo el carrazo, flaquito. ¿Qué carro tenía? Tenía un Mercedes de esos antiguos. Lindo carro. Entonces dije, uno de los carros que tenía. Entonces no podía identificar. Y cuando dije, este carro es, ya puso direccional, este es, y en efecto. Entonces ya no fue lo mismo del sábado al lunes. Claro. Ya cambiaron las cosas. Entonces, apenas ingresaba, le abrieron la puerta y yo prudente me quedé todavía afuera en la calle. Pero para que le veas. Claro, exactamente. ¿No? Yo ahí está moviendo los brazos. Entonces me regresó a ver y debe haberle preguntado, ¿y quién es? Dice que le ha dicho usted que venga. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí me tuvo sentado en la cabina de Nueva Emisora Central 3 meses. Pero así, contados. 3 meses me tuvo sentado viendo. Con razón que luego aguantó 3 meses más, ¿no? Claro. Ya no era nada. Por favor. 3 meses viendo mi actitud, mi comportamiento. ¿Pero cuáles eran las pruebas, flaquito? Al comienzo esa. Solo el llegar sentado no era que vaya comprando pancito. Eso. Entonces, por ejemplo, café. Yo, agencioso, iba por el café, les pasaba el periódico. Don Carlitos, ¿cuántas de azúcar? Claro, les pasaba el periódico. Antes había el teletipo, que tú ya no debes saber por millennial. El teletipo se recortaba las noticias en teletipo, venía a través de la agencia EVA. Era todo un trabajo. Y yo recortaba las noticias. Y allí también tuve la curiosidad de que, como recortaban las noticias de papel, leían, la botaban. ¿Yo qué hacía? Las cogía y me las llevaba a la casa. A practicar lectura del teletipo, que era bien complicado. Entonces, a los 3, entre el primer día y los 3 meses, yo ya tengo un poquito de confianza, lo primero que me hizo leer, me acuerdo claramente, fue un boletín de una liga barrial de la programación del fin de semana, de una liga barrial, no me acuerdo cuál, que decía, por ejemplo, Liga Barrio Nuevo. Pero eso se acuerda, flaquito. Claro, son cosas espectaculares. Que hoy, por ejemplo, en cualquier programa deportivo, uno se pone a leer primero que ya no mandan, porque antes mandaban los boletines, iban a dejar, era algo especial. Era como los lunes lo de AFNA, más o menos. Exacto, entonces me hizo leer trabado, nervioso,
no sé cuánto, me hizo grabar un gol, me acuerdo, ¿qué quiere ser usted? Le digo, relator, a ver, grabe un gol. Me hizo grabar un gol, le di en un cassette. ¿Dónde habrá botado ese cassette? Yo creo que nunca lo escuchó. Creo yo que nunca lo escuchó, porque si lo escuchaba, no estaba sentado aquí. Me ha dicho, no sirve. Vaya a ver qué puede hacer. Y ahí seguí. Una de mis virtudes, poquísimas virtudes que tengo, la puntualidad. Y el programa empezaba a 7 de la mañana, yo 6:30. Ya cuando llegaba 20 para las 7 ya llegaba asustado. Cuando llegaba a cuarto para las 7 ya era nervioso. Porque muchas veces también don Carlos Efraín Machado llegaba temprano. Había días que llegaban sobre la hora y había días que llegaba bastante temprano. Entonces planificaba, escribía, conversaba, cualquier cosa. Y uno se fue ganando la confianza. Y así empezó mi carrera. Mi primer partido que relaté, me acuerdo, fue en Ambato. Me mandaron a un Macará, no me acuerdo con quién, pero antes la radio transmitía todos los partidos del campeonato desde los estadios. Entonces, Ambato, no hay quien se vaya, un sábado, Tarcisio Romero. Las más no hay más. No hay quien voluntario, Tarcisio. Sí, y ahí uno hacía grabar, antes mis hermanas me grababan y después yo venía a escuchar, ¿qué tal estuve? Para no desilusionar, vas bien, no estás... Pero, Flaquito, ¿te acuerdas después que te dijo don Carlos al escuchar tu relato o no? Claramente, o sea, él era una persona, cuando tú le caías bien, él te apoyaba al 100%, al 100%, y tuve el privilegio de caerle bien. Entonces, él no me desanimaba, él no me hablaba, no me retaba, no me reclamaba, sino que me decía, ve, haga esto otro, me daba consejos de cómo abrir bien la boca, me decía. Es un consejo que, incluso si no me equivoco, a ti también te lo dije alguna vez, abra bien la boca. Sí, sí. Entonces, ¿cómo? Poniéndose un lápiz cruzado, boca arriba, lea. Ahí me daba ese tipo de... Y yo los hacía. Y así me gané su voluntad y eso fue fundamental para una carrera, un inicio, una trayectoria. Muy bueno. Claro. Yo, por ejemplo, ni un año que estaba en la radio, ni un año, ya me dio la oportunidad de salir al exterior. Que eso fue una anécdota también, si me permite, si hay tiempo. Por favor, es su tiempo. Porque la primera vez que viajaste fuera del... La primera vez que me iba a subir a un avión. Ya. Fue en septiembre de 1986. Yo entré en la radio en septiembre de 1985. ¿Qué día fue? No me acuerdo. Eso sí. En el carnet dice 1 de septiembre, pero debe ser acomodando las fechas. 1 de septiembre. Entonces, antes había el permiso militar de salida, que era clave. Si no tenía el permiso militar de salida, no había cómo dejar el país. No tenía pasaporte, ¿qué más? Y me manda don Carlos, váyase a la dirección de movilización ahí en la Alameda. Por la Alameda, ahí era el... Claro. Ahí. Pregunte por el coronel Dueñas, me acuerdo claramente, que era dirigente del Nacional. Dígale que va de mi parte que le ayude. Coronel, los trámites, me dio una esquelita ahí de recomendación, vaya donde el médico me dio el certificado de remiso sancionado. Porque yo no había hecho el cuartel, antes era obligatorio hacer el cuartel. Es que tenía 17 años. No, pero, y yo cuando ya me metí... Pero era que diga que tiene el pie plano. No, para nada. Era un ciudadano que quería cumplir con la patria, pero que más me ganó Ya me metí en el periodismo, dije, de aquí no me saca nadie. Y
remiso sancionado. Te quedaría bien el uniforme militar. ¿Sí? Sí, No creo, la verdad no creo. Pero, bueno, conseguí la... Productor sí le ve de militar al señor Romero. Conseguí Cuadrándose ahí, ¿no? el permiso militar de salida y me faltaba un documento. Y en Guayaquil, porque volábamos en una aerolínea argentina que solo hacía vuelos desde Guayaquil. Ya. Entonces, Quito, Guayaquil, primera experiencia. En Guayaquil, el vuelo salía a la medianoche. Y no es como ahora que había que estar 3 horas antes y todo eso, sino que con 1 hora que se llegue, suficiente. Bueno, llegamos con antelación, eso sí. ¿Con quién viajó? Viajé con Carlos Efraín Machado y Fabián Gallardo Moscoso. Y Fabián tipo, le decía algo a don Carlos, que no sé qué. Y me llaman a una oficina. Me dice, el señor Romero, dice, sus papeles, dice, usted no puede salir, le falta este papel. Yo todo ilusionado, me habían hecho una despedida en mi casa, un cafecito. Como una comidita, ¿no? Una comidita. Mis hermanas orgullosas y todo Han pagado en el diario para que salga. No, eso no. Viaja. Viaja. ¿Pero qué? Entonces salgo, le digo, don Carlos dice que no puedo viajar. Hice una comidita, no me haga esto. Y yo, pero pálido, asustado, primerizo. Chuta, ¿cómo me hace esto? Pero ¿cómo no trae? O sea, un drama. Pero todo había sido fraguado. No creo. Fraguado. Se había... 18 años entonces. Ahí a 18 años. Claro. Y no sé qué. Dijeron, ya. Fabián dijo, ya, sí, puedes. Sí, toma los pasajes. Claro, matándose de la risa. Esa fue mi primera experiencia. Volamos toda la noche a la madrugada de Buenos Aires, llegamos hasta Argentina y desde ahí, desde esa vez hasta hace, ¿qué sería? Durante los siguientes 27 años no dejé de viajar un año. Todos los años me dio la oportunidad de salir a cualquier parte de Sudamérica. Ya relatando, flaco. Al comienzo no. El primer viaje, claro. En ese primer viaje yo fui de locutor comercial. Antes, yo leía la publicidad. ¿La voz comercial también viajaba? Teníamos ese privilegio, unos pocos. Pero tranquilamente. Era por... Flaco, tranquilamente se grababa y ya estaba. No, eso no. Eso es ahora. Antes no. Antes se leía. Y yo iba como voz comercial y como reportero. Esas fueron mis primeras funciones. Yo me acuerdo, primeros meses, o no me acuerdo, noviembre creo que del 85 fue los Juegos Bolivarianos en Cuenca. Uh-huh. Me mandó allá también, pero yo jovencito sin ningún tipo de experiencia. Ahí me envió con compañeros con más recorrido y yo era la voz comercial. Yo empecé como locutor comercial. Ya después con el tiempo soltar. Lo que sí nunca me gustó fue ser comentarista, porque para eso hay que saber. Y como en el relato no. No, en el relato es inspiración, en el relato es un poco más de rapidez, de observación y todo aquello. Comentarista nunca fui ni nunca me gustó. Entonces, o locutor comercial o narrador. Hoy si te ponen a comentar, lo haría para salvar alguna transmisión, pero no porque me guste. La verdad no. Yo siento que para eso, o sea, si soy serio y soy responsable, si soy profesional, no estoy preparado para comentar un partido. Un año, viajas, 18 años ya con el equipo principal, con Carlos Efraín. ¿Te le existió envidia de alguien, de alguno de los compañeros? Sí, pero... Normal, pero disimulado. En mi caso, disimulado. Porque, no sé, los del Oro caemos bien, entonces como que no tenía mucha resistencia yo. Había. Sangre liviana. Exacto, sí había. Hasta ahora. Entonces,
pero no, yo contaba con el apoyo de las cabezas principales y eso para mí era importantísimo. Y además yo no es que yo me buscaba, no es que yo pasaba la mano, La franela. la como se dice acá. franela o utilizara, antes utilizaba una palabra que a mí siempre El ser perro. no otra, que siempre me resultó grosera, Dígale. lambón, Lambón. decían. Entonces sí Deja de ser lambón. Exacto, sí, pero yo hacía lo que podían hacer todos y algunos no querían hacer. No sé, alguna vez discutimos contigo, ¿te acuerdas que yo decía un poco de actitud? Un poco de actitud, hacer un poquito más de lo normal, suficiente. Y eso yo hacía. Llegaba temprano. Yo antes de conocer a Pepe Mera no consumía bebidas. Por favor, señor. No consumía, señor. Por favor. Le prometo, le juro por la Biblia de quien sea, yo no bebía. Entonces, antes las reuniones con la prensa eran, pero jornadas, Usted no se quedaba nunca. nunca me quedaba y al otro día, por ende, yo estaba fresco a las 7 de la mañana, mientras mis compañeros Hoy que o llegaban ya- tarde o no llegaban. Hoy que ya, ya no trabajamos juntos, dicen que todos los días llega tarde y con olor, ¿no? Puedo llegar hoy con olor, pero no tarde. Eso sí, por eso... Borracho pero responsable, dice usted. Exactamente. Yo puedo hacer lo que sea, pero puntual, puntual. A mí me dicen a tal hora, 10, 15, 20, 30 minutos antes yo estoy ahí. Yo prefiero esperar a que... Es más, ya mismo contamos la historia en que nos tocaba llegar a hacer la limpieza para que empiece el programa, ¿no? Vea, por ejemplo. Claro. O sea, hay de esas cosas. Entonces, a mí eso no me frenó, el ser señalado a veces por alguien. Pero alguna vez que te acuerdas, no te pido nombre, flaco, pero que te pusieron el pie, que quisieron que te caigas, ¿te acuerdas? ¿Alguna anécdota de esas? No, pero sí me quisieron pegar. ¿Quién? Un compañero. Ay, no, Sí, voy a dar un nombre. compañero. Pensé que iba a decir. No, un compañero. Sí me quiso, porque yo como nunca también me envalentoné. O sea, no sé por qué, a veces uno... Pero flaquito, usted no lanza un puñete. Por eso, me envalentoné y lo encaré. Y claro, es Raro verlo así. claro. Al flaco. Yo al prefiero flaquito- correr a... Sí, el flaquito, una vez lo vi bravo. No, sí he estado No, algunas. yo digo, Ah. una vez lo vi Pero bravo. por eso... Bravo cuando agarró su maleta y se fue. Y eso no Una hace vez. mucho. No hace mucho. No hace Pero fue la única vez porque de ahí. Claro, son a veces Tranquilo. momentos, sí. Entonces, pero ahí nos detuvieron, más que a mí, al otro, porque ese otro era un torazo que me lanzaba un golpe y... Pero usted tenía que ahí sacar pecho. Claro, además, El bravo. buena cintura. Ahí por algo me decían a mí flaco, si yo era súper delgado. Entonces, moví la cintura, pero no pasó a mayores. Ese, por ejemplo, el único incidente que yo recuerdo en esos 27 años. Deben haber habido algunos otros malos ratos, amenazas, alguna cosa, pero la verdad nada que se quede para recordar como anécdota, si quiere. Y lo más triste cuando se va entonces para ti, Carlos Efraín Machado. Claro, por supuesto. ¿Cuántos años de haber compartido con él? 27 años. Con él 27 años. 27 años yo trabajé en Nueva Emisora Central, batiendo todos los récords. Era después de él, como dueño, después de una persona que hacía las veces de sonidista, Juanito Romero, que desgraciadamente hace un mes falleció. Él era el más antiguo y de ahí era mi persona. Éramos los más antiguos. Y cuando yo estaba en Guayaquil, me acuerdo, en el Estadio Modelo, y acá transmitía don Carlos Efraín un partido del Nacional. Y ahí, sin que nadie sepa, sin que se anticipe absolutamente nada, él dijo, esta es mi última transmisión, me retiro.
se acabó. Se quedó en silencio la cabina de la radio, me imagino, acá, y yo en Guayaquil no daba crédito a lo que había escuchado. Se habla bien, don Carlitos. Claro, decía, ¿cómo? A ver, que ni siquiera... y no volvió a hablar. No volvió a transmitir. De ahí se alejó de los programas. Después, medio como regresó ya sin la fuerza, sin la energía, porque ya la enfermedad empezaba a hacerse muy notoria, entonces se despidió definitivamente y ahí como las grandes empresas que tienen un líder, una cabeza como él, pues ya no tuvo la misma trascendencia. Poco a poco hasta que lamentablemente desapareció, ¿no? En emisora central. Ya no hubo, pasaron varios gerentes que no encontraron la forma de sostener lo que era una de las emisoras deportivas más importantes, claro, que ha tenido la ciudad de Quito y el país, no solo Quito. Duda. Fue ejemplo. ¿Cuándo y por qué sales de Nueva Emisora Central? Fue un tema muy triste porque no salí en las condiciones que yo quería salir o que después de tanto tiempo uno esperaba salir. Son circunstancias que me las guardo. Yo no soy, ¿cómo podríamos decir? De peleas ni de pleitos. No. Ya. ¿Pero la tienes guardadita, flaco? Claro. Y esa queda conmigo. Y no soy de ¿cómo digo? De exhibir o con alguna cosa parecida o de hacerme la víctima. Nada. Se acabó. ¿Te notificaron? ¿Cómo te enteraste que ya no continuabas en...? No, yo me fui. Yo me fui. Una tarde, no me acuerdo de qué día ni qué fecha, una tarde agarré, dije, ya no aguanto más. Pero durísimo. Claro, imagínate, era toda mi vida, claro. Toda mi vida ahí. Por eso a veces hay cosas, y si alguien está viendo este programa con este invitado, hay que hacer las cosas en su debido momento y no arrepentirse. Y buscar algo que realmente porque uno se enfoca, yo me enfoqué tanto en la radio, yo vivía para la radio, incluso hasta después de contraer matrimonio, para mí la radio era lo más importante. Hay algo que te comento. ¿La radio antes que el matrimonio a veces? La radio antes que el matrimonio. Y te comento algo que hasta ahora me reclama mi hija y mi esposa, porque fue verdad. O sea, me reclaman hoy en día en un sentido jocoso, pero ya te podrás imaginar en aquella época. En el momento era serio todo. Mi esposa, mi primer hijo, daba luz al mediodía, programado. ¿Pero tenías programa? No. Entonces yo en el hospital, nervioso, pero viendo el reloj, que a qué hora. ¿Y por qué? Ese día había un partido de Copa Libertadores. ¿Querías ir a ver el fútbol? Tenía que ir a transmitir. No, pero es que, flaco, pero es el nacimiento. ¿Acaso jugabas, flaco? Esa es una situación, por ejemplo, que si hoy me tocara vivir eso, dejo botando la radio y allá queda. Si no hay transmisión, ¿qué me importa? Primero es el nacimiento. Familia, claro. Pero en aquella época era así. Desafortunadamente, de las cosas, por ejemplo, que eso sí me arrepiento, porque uno tiene que valorar. Eso, ¿cuándo se repite? Claro. ¿Cuándo se repite? Entonces, pero esa anécdota tengo y mi hija siempre me dice, pero si vos me dejaste por irte a un partido de fútbol. Pero a ella ahora le gusta el fútbol y va cada vez que puede, va al estadio, sin ningún problema. Pero hasta allá llegaba mi pasión por la radio, mi responsabilidad y mi irresponsabilidad.
porque... De responsabilidad con el medio y responsabilidad con la familia. Claro, totalmente. Sí, al comienzo, hoy en día es mucho más fácil, van y vienen de un partido internacional. Antes eran no Semanas. menos de 15 días Claro. fuera. Y ya te digo, desde septiembre de 1986, durante los siguientes 27 años, yo no dejé de viajar ni un solo año. Y había años a veces que, gracias a Dios y gracias a la oportunidad que me daba Carlos Efraín Machado, yo viajaba 4 o 5 veces en el Hablamos año. de 15 días, ¿no? Claro, a ver, una vez fuimos a Colombia, a un sudamericano juvenil, estuvimos un mes fuera, 30 días fuera, pero cantados, en un sudamericano juvenil que se jugaba en Armenia, Manizales y Pereira. Lindos. Un mes ahí, sacrificándonos. Sí, me imagino, tan sacrificado. Totalmente. Entonces, Entonces, todavía ahí yo no era amigo del Dios Baco. No era. Yo era, pero súper profesional. Después, responsable, claro. ya conociendo a ciertos personajes, es que se fue dañando Roberito, la cosa. decíamos al inicio, por la radio, por el amor a la radio, también dejaste ir muchas oportunidades de llegar a la televisión. Sí, sí, porque don Carlos siempre decía, yo tengo algunas frases, algunos mensajes que los he aplicado después y al que quiere escuchar, escucha, al que no, no. Así él soltaba sus mensajes, sus ideas y el que las atrapaba bien, el que no, seguía el camino. Él decía, hay que trabajar para un solo jefe. El que mucho abarca, poco aprieta. Y yo viví, me dio una oportunidad. Pero él también trabajaba para radio y para televisión. No, él era 100% Ya. radio. Después dio a otros compañeros, a Roberto Omar Machado, su hijo, le dio la oportunidad para trabajar en televisión, al mismo Fabián Gallardo. Y ahí es cuando empieza precisamente a desvincularse Fabián ya de la radio, porque él fue a la televisión y obviamente eso le quitaba mucho tiempo. Y ahí era la situación, o cumplía para la radio o cumplía para la televisión. Y eso no le gustaba a él. Entonces, a mí una vez me dio una oportunidad en lo que hoy es canal RTS, no me acuerdo cómo se llamaba en ese... Telesistema. No, antes de Telesistema, tenía otro nombre, con el señor Andrés Carrión. Él me invitó a hacer un programa deportivo con, se me escapó el nombre de las dos personas con las que yo hacía. Y eso que era un programa a la semana, pero teníamos que grabar todos los días y a veces hasta la 1, 2 de la mañana. Y al siguiente día tenía que ir a la radio. Entonces, obviamente yo iba medio cansado, agotado, somnoliento. Y hasta que un día me dijo, vea, o la radio o el programa. Yo no iba a dejar la radio nunca. Y así otras oportunidades, con otros canales que no las aproveché, no las, ¿cómo podríamos decir? No me arriesgué. Esa podría ser. Que también dicen, y es cierto, ¿no? El tren pasa solo una vez. Le propusieron. No. Una de las cosas que también tengo de mal es que a mí no me gusta arriesgar. Yo a lo seguro. Si Confirmo. tengo algo, claro. Porque habían oportunidades que decían, ven, prueba 1 o 2 meses y con el trabajo que haces seguro te escogen. Y si no me escogían, ¿qué hacía? Flaquito, me quedaba sin radio y sin televisión, sin pan ni pedazo. Claro. Flaquito, te desvinculas de Nueva Emisora Central, llegas a La Deportiva. La Deportiva, ya no mencionarás la tercera radio porque en las 2 radios anteriores las 2 han desaparecido. Claro. La Deportiva, ¿cómo se da yo renuncio a Nueva Emisora Central y voy a mi domicilio, me destapé una
una cerveza, me senté en el balcón, seguramente se me fueron más de una lágrima. Qué dramático, señor Romero. Sí, pero dije, ¿y ahora qué hago? Ahí recién empezaba a funcionar los mensajes del... Ahí no era la época del BlackBerry. Claro. Ya. Entonces yo digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? A mí no, por ejemplo, a mí no me gusta publicar en X nada de mis asuntos personales, particulares, todo lo que sea radio. Inflado. Pero nada de gracias a la oportunidad. Nada. Solo lo único que dije, a partir de hoy soy libre, algo así. Independiente. O dejé de pertenecer a la nueva emisora central, algo así. Y había leído eso Polo Carrera Velastegui, la gran figura del fútbol ecuatoriano. Ah, Polito es su empresario. No, él había leído. Y le pasa el dato al señor Óscar Portilla, con quien manteníamos una amistad propia de los que estamos involucrados en el mundo de la prensa. Incluso con Óscar en algún momento, si nos encontramos, me gustaría hacerle acuerdo de cómo nos conocimos con él. En un bus bajando de San Carlos, cubriendo un entrenamiento. Bueno, entonces Óscar me llama, me dice, ya no estás en Nueva Emisora Central, ¿te interesa? Mira, estamos acá, que no sé qué, no sé cuánto. Más rápido que inmediatamente, me invitó a comer, después de comer me llevó a las instalaciones de la radio, me hizo hablar con los que pagaban, su buen amigo. Justo para poder hacer. Exactamente. Don Chucho. Arreglamos. Un saludo. Claro, arreglamos. ¿Cómo está? Ahí estaba Derlis todavía, estaba Derlis. Claro, con ellos, estaba con los dos hablé. Ricky y el señor Derlis Palacios. Ya. Con ellos hablé la parte económica, el arreglo económico, porque ya la parte deportiva el encargado era Óscar Portilla. Entonces, ahí debe estar la Gavita también. Al comienzo no me acuerdo, la verdad. Al comienzo no me acuerdo. Y de ahí, pues, venga, haga el programa, no me acuerdo. En la mañana. En la mañana. De 7 creo que era. No, más tarde. A las 10 creo que empezaba. Sí, porque de 10 a 1 de la tarde. Sí. Algo así era. De ahí fueron, como en todos lados. Sí, porque luego venían las canchas que salíamos los reporteros, estaba Galarra. Llegaron cambios, llegamos a hacer programas desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana, no desde las 7. Desde las 8 de la mañana. El programa flaco? Ahí hacíamos con Óscar Portilla, Quirosito, Lucho Quirós, Alín Roberto. ¿Alín no entraba luego? O luego entró. Luego entraba Alín. Pero alguien más, alguien que se nos escapa. Zafarián. No, Zafarián después. Ah, después. Después, Zafarián. Nuestro amigo, la voz comercial. Vaya, qué ingratos que somos. El de la vozarrón, que... Napoleón Ibarra, él también. Y alguien más que en estos momentos se me escapa. Y de ahí fuimos alternando, cambiando. Tuve el gusto enorme de encontrarme luego con el señor Pepe Mera. ¿Qué programas que hacíamos? No? Invitados teníamos, pero invitados de lujo. En la tarde. En la tarde. En la tarde. Tenemos que confesar que en la tarde hacíamos... Por suerte vivíamos cerca, Pepe Mera y yo, y hacíamos programa de 5 a 7. De 5 a 7. Aquí está la funeraria. Claro. A las 7 de la noche salíamos juntos, caminando, la mayor parte de las veces, y pasábamos por una funeraria. Y como a esa era la hora del cafecito, siempre... Pasábamos por las galletas y el café. Ingresábamos por el cafecito y las galletas y a dar el pésame. ¿Cuándo será la misita? Y preguntábamos antes de ¿cuándo será la misita del mes? Esas son épocas extraordinarias. A las 5, era de 5 a 8 era el programa. ¿De 5 a 8 o de 5 a 7? De 5 a 8 porque luego empezaba peloteando. A veces me quedaba peloteando con Iván Morales, con el Cucho. ¿De 5 a 7 era o de 6 a 8? De 6 a 8. Claro, yo me acuerdo que eran 2 horas.
que venían los José Paquirri, pues. Claro. Era Animales Sueltos, José Paquirri, y ahí entramos. Claro, 2 horas eran, pero me parecía que era de 5 a 7, pero era 2 horas. Y ahí compartimos con Pepe Mera, Martincito Platonov, Martín Platonov, Javier Granizo, Javier Granizo, ahí iban circulando, ahí está. ¿Sabe quién faltaba en el otro programa? Coveñita. Pero él, ya después, ya estaba. No, ya estaba, claro. Ya estaba, él era era antes que, sí, claro. Antes que los dos. Coveñita sí. es el que me lleva a mí a la radio. Stalin Coveña estaba ahí, y había, ¿sabes quién estaba? Camilo Taufik. Camilo Taufik. Él me faltaba. Él llegó también. Renata también en algún momento, ¿no? Pero posterior. Sí. Posterior. Profesor Encalada también pasó por ese programa. Profesor Encalada, varios. Y ahí se va compartiendo, vamos intercambiando horarios también. Después hacíamos a las 11 y algo, y en fin, hasta cuando desafortunadamente desapareció. También Fue triste, ¿no? Sí. Se había hecho un buen grupo, era un buen Claro. grupo. Y para eso, ya cuando estaba... Trabajaste con el Pato Borja también. Claro. Por ejemplo, esas son historias que 5 horas seguidas de programa. ¿Y nosotros, cuánto hablábamos nosotros, Flaquito? Ni 10 minutos. Ni 10 minutos. Lo que lo contábamos. Esto es anécdota cuando empezaba con el Pato, porque hacíamos en un bar-restaurante. Claro. En lo que hoy dicen rooftop. Exacto. Y eso, ¿a qué hora habrá sido? ¿Empezamos 7 de la mañana? ¿O a las 8? 8 de la mañana. De 8 a 1. Viernes, me acuerdo clarito. Viernes. Llegamos y era la mesa de los micrófonos, como había farra, hacía farra, habían retirado todos los micrófonos. El estudio habían... Nosotros llegábamos a poner los micrófonos, Claro. a barrer porque habían Sí. botellas, vasos rotos, todo eso pasó. Sí. 10 minutos. Empezaba a las 8, terminaba a la 1 de la tarde. Nosotros actuábamos 10 minutos nada más. Y eso cuando actuaba. Cuando había chance. La posibilidad. Entonces eso a mí por lo menos me cansó. Pepe Mera se fue antes. Me empezaron a llamar a mí también. Ahí sí fui tu empresario. Y decidí irme, y al mes de lo que salimos... ¿Cuánto tiempo duraste en la deportiva? 5 años. 5 años. 5 años. Y al mes de lo que salí, nos llegó la noticia de que habían cerrado, que ya no iba más. Así que Carlos Efraín Mora ahora está nervioso. Claro. Porque donde voy cierran la radio. Eso es verdad. Entonces hay que tener cuidado. Y de ahí acá en esta nueva etapa en mundo deportivo, segundo tiempo como se ha dado en llamar, pues es tratar de revivir todo ese trabajo y ese profesionalismo que se imponía en Nueva Emisora Central, que fue una tradición. Nosotros los ecuatorianos y la mayoría de los quiteños o de los que residen en Quito se han dejado llevar por la tradición. Y Nueva Emisora Central era una tradición al punto que hasta ahora, hay gente que nos escribe diciendo: yo le escuchaba en Nueva Emisora Central, yo era fan de Nueva Emisora Central, que no sé qué. Yo le escuchaba a don Carlitos y ahora le escucho a usted, don Carlitos, sí. Morita. Exactamente. Es lo mismo. Don Carlitos. Y así. Y esa es mi actividad en la radio, 100%. Flaco, pero has tenido oportunidad de salir, has tenido oportunidad en La Redonda, has Sí, tenido oportunidad sí. en Match Deportes. He tenido, sí, gracias a Dios, he tenido... Pero, ¿qué fue lo que dijo? No arriesgado jamás. Exacto. A pesar de que los proyectos en los que ambiciosos, se me proponía eran bastante interesantes. Harto billete. Era económicamente mejor. Estaríamos de viaje disfrutando una playa con su invitación, señor Romero. Imagínese. Entonces, no, yo sí, no digo dejé escapar o desprecié, pero uno tiene que analizar. Hay aspectos que, por ejemplo, ahora si me dijeran, ven, ahora sí ya lo pienso por la parte económica. Claro. Porque desafortunadamente en el mundo del periodismo deportivo, la parte económica es muy, muy importante, más aún cuando uno tiene compromisos. Entonces,
a mí me ha gustado primero sentirme bien, sentirme cómodo. No es que no me guste la presión, me gusta la presión, pero uno siente el ambiente. Ujú. Donde hay un buen ambiente, ahí estoy. Y acá, por fortuna, en este medio en el que estoy, hay un gran ambiente, no exento de problemas, de dificultades, de roces. Como cualquier familia. Exactamente, pero me ¿Cuántos siento años bien. va en un mundo deportivo, Flaquito? Yo llegué en el 2018. No, 2019 llegué. Con pandemia y todo. Ah, pandemia Antes. hicimos programa. Antes de la nosotros. pandemia llegué y de ahí se vino todo abajo. Con la gente de Un Rato Ameno. Claro, fuimos los iniciadores Claro. de esos Exacto. grandes invitados. No, y me El acuerdo- otro día hacía mención en el programa de una nota que le hicimos a Moisés Caicedo. Claro. Le llamamos a Moisés. Claro, que estaba en Santo Domingo, ahí nos contó la historia, todo. Exacto. Yo Cuando dije, Moisés, ¿quién era Moisés Caicedo? en esa pero por favor, ahí le hicimos en esa época por gestión de Pepe Mera, me acordaba claramente, y no sé si hay todavía esa entrevista. No tengo idea. Don Carlitos no tiene, yo no. No, tengo. pues un rato ameno en los programas que hacíamos eso grabados. Fue en Mundo Deportivo en la radio. No fue en Un Rato Ameno. No fue en un... No, fue en la radio. Yo- Le llamamos yo de la radio. Estaba Hemos- convencido que era... No. Pero yo me acuerdo porque le hicimos, yo le hacía desde la casa. Creo que fue vía Zoom. Pero es que, claro, ya estábamos en tema de pandemia. Por pues. eso, entonces... Pero no fue en... Debe haber algún registro. Claro, y él dijo que el equipo que él quería era el Manchester. Claro. No, que el Chelsea toda la vida el Chelsea. Él Claro, dice Manchester. De eso me exacto. acuerdo clarito. Y, algunas cosas. Es verdad, no me había acordado de esa No, entrevista. yo sí me acordaba. Y esa debe ser la primera nota de Moisés con un medio de Claro. comunicación. Exactamente. Y sin ser famoso. Es decir, Claro. hay que rescatar el buen ojo de Pepe Mera para decir, hagámosle a este Ni jugador. siquiera jugaba en la sub-20. Claro, Fue antes. Es claro, verdad. creo que era después de una... ¿No fue después de la Copa Libertadores sub-20? Antes. Que ya decía, y eso lo venía conversando con Pablito Trujillo. Ya. Le preguntaba, ¿quiénes son para destacar? Porque esa era la idea que nos habíamos planteado, pues, Flaco. Si Independiente comienzas a sacar jugadores. ¿Te acuerdas alguna vez que lo entrevistamos a Pepe Baum? Claro. ¿Quién más estaba? Franklin Tello también creo que estaban en un restaurante, hicimos programa ahí. Claro. Y me acuerdo, Estaba Pepe Baum, Zafarian también creo que estaba. Zafarian. Y claro. Martincito, el conde. Correcto. Eh, Un restaurante que ya no hay, que era aquí abajo. Por exacto. Y me acuerdo la charla, Amazonas y- la charla con el Flaquito. Hay que comenzar, así como sacan jugadores, nosotros tenemos que sacarles a los jugadores que van a debutar. Me Por acuerdo. eso apareció Moisés. Claro, me acuerdo. Y ahí, Que ahí- comenzaban a brillar en sus equipos. Exactamente. La pandemia nos dio la oportunidad de hacer algunas buenas entrevistas. Yo aprendí y Ahí parte le de eso, hicimos también a eso, Piero Hincapié. por eso te decía, Flaquito, cierto, Piero también hicimos. A Cuando Flaquito. todavía no No pasaba descollaba. nada. Aprendí mucho de eso de los contactos. El Flaquito tenía una agenda. Sí, Una agenda tenía todos los números. exactamente. Entonces luego era, Ahora ya no me contesta nadie. no, Sí. pero es que ya también han de haber cambiado de número. Pasa eso, los de Mileva ya se están quedando. Claro. Ya va pasando el tiempo, Flaco. No, y ahora ya es más complicado. Sí. Ahora ya... Yo por eso ya me he limitado al mínimo en el tema de las entrevistas. Hoy escuché una entrevista Sí, con la gente de AFNA. exacto. Porque todavía contestan. Todavía contestan el Acuérdate, teléfono. Flaco, en su buena época le sacamos a Fernando Gaibor, a Arturo Mina en Argentina. En Argentina. No, cuando se subía al avión, acuérdate, Flaco, Claro. cuando se iba... Le hicimos a alguien, si no me acuerdo, fue Castillo cuando llegaba al hotel en Inglaterra. Exacto. Ahí, Con Montero. a la recepción del hotel desde ahí. O sea, había Hacíamos- maneras de... Me acuerdo, era así la mesa de trabajo, ¿no? Y con el Flaquito planificamos, cuando él cuenta que íbamos caminando hacia el programa, íbamos planificando. Sí, Entonces, atrás del Flaco, vamos a suponer que había una televisión y ahí había un programa que se llama el Skype, ¿no?
y hacíamos las llamadas desde allá. Sí. Contestaban y nosotros no estábamos, disculpe, ¿puede hablar? Al aire. Directo, Flaco. exacto. Era un Entonces, programa Skype, se llamaba. Exacto. O sea, Y que sí. no les damos chance para decir no está. Sin costo. ¿Cómo le va, Arturo? Estamos al aire, que ni se Nada. ya se quedaban ahí. Arturo, sí, varias buenas entrevistas. Bueno. Por eso me caía bien Pepe Mera en esa época, hasta cuando decidió tomar otro rumbo. Podías ir conmigo, pero decidiste quedarte. Claro, exactamente, estaríamos ahí bien. Pero hoy en día ya es difícil, hoy No, ya ha cambiado mucho. Los jefes de prensa de los clubes o los managers, o sea, una serie de complicaciones. Yo Flaco, he preferido... ¿Sabes qué me acuerdo? Cuando hicimos en pandemia, Fossati, Alexander Domínguez, Claro. estaba Jacinto Espinosa. ¿Quién más estaba? ¿No era el Pato Urrutia también? El Pato también estaba. Claro, hicimos recordando algo de liga, Claro. algo de liga fue. Que Sí se me unió. acuerdo. Es que empezaba, y eso tengo del Flaco, empezamos a hablar de un tema y ya hablaba de otro, dámale, Claro. dámale. Es que antes había esa facilidad, pues. O sea, estábamos hablando de la crisis del Nacional. Vamos, Claro. el presidente. Ahora no contestan. Flaco, ¿te acuerdas de un programa cuando hablamos, qué bonito recordar esto, estaba el Iván Morales, estaba Ya. Zafarian, Ya, y atención, estamos con Iván Hurtado. Hurtado, al aire, y Walter Zafarian, de lo que era, ¿no? Bueno, permíteme, para. Se va con la entrevista y le preguntaba, Creo que fueron como 40 minutos Claro. de entrevista. todos ahí en la radio riéndonos. Claro. Y era Iván Morales que imitaba la voz de Hurtado, Igualito, pero Hurtado. casi era Iván Hurtado en chiquito. Y hagamos la pausa. Espera, Iván, ya regresamos. No, regresa, le despide y gracias, Iván, porque es el único medio con el que has conversado de todos estos temas. Se cuelga y ahora, ¿cómo le decimos que no era Iván Hurtado? Se fue ¿Qué la le escucho? señal. Se desconectó, se fue, Claro. se molestó. Pero no era para menos. O sea, el tipo no era para la chacota. No. No era para un profesional de mucha capacidad, pero no era para la chacota. Y esto también hay que contar. Cuando hacíamos programa con el Flaquito, al principio comenzábamos, nos íbamos y nos reíamos y venía Carlitos Mora, ¿no? Serios. Acá no esto, Nada de serios. cháchara. Hoy pongo la radio y es el que más hace chistes, ¿no? Es que los tiempos cambian. Y dicen que el que no se adapta queda out. Y hoy hacer un programa serio en radio ya no te da sintonía, por más que tengas el mejor análisis, el mejor comentario, por más que lo que sea, incluso hasta las entrevistas ya a la gente Claro. le aburre. Entonces hay que modificar, y yo de lo que era serio, si yo me veo ahora y lo que era antes, o sea, no me Por reconozco. ejemplo, hay 9 emisoras central acá, no, nada. No, pues, ni decir una mala palabra. ¿Pero qué dirá malas palabras en el programa? Pero 100%. Yo no. Pero, Sus socios. Eso, mi socio. No, ¿qué va a ser socio? Mi mancuerna. Ah, caramba. Ahora dicen mi mancuerna. Ah, caramba. Sí. Antes decir carajo, ya. No, pero en un programa deportivo, yo me acuerdo cuando escuchaba, pero todo era seriedad, ¿no? Claro, formalidad. Una broma y ja, y paró el chiste. De vez en cuando, yo se me acuerdo, de vez en cuando se hacía ahí una pequeña bromita, pero muy, por ejemplo, esa era una de las cosas. Yo sí le hacía chistes o bromas a don Carlos Efraín Machado, pero sabía cuándo hacerle, porque el hombre era de un temperamento muy especial. Cuando él estaba serio, había que ser serios. Cuando estaba para algún chiste, ahí había. Entonces era jajaja, la risa, alguna cosita, y pare de contar. Pero alguien le iba a hacer un chiste, una broma, cuando él andaba de mal genio, olvídese. Cuidado. Yo me acuerdo una vez, el Flaquito va y me dice, por favor, soñé que le pegabas a Carlos Efraín, no voy a hacer nada. Que te pegaba Que a te ti. pegaba. Así era que Claro, te que él te seguía a pegar. No, pero
Bueno, buena época hicimos, ¿no? Totalmente. Buen Lindo. grupo de amigos. Exactamente. Que vale decir, no nos hicimos ricos, no nos ganamos grandes sumas de dinero, nos pagaban lo normal, hasta muchas veces menos de lo normal, pero la calidad humana de esa amistad es imborrable y difícil de... Y sí, nos quedamos contando varias anécdotas, viajes con Alín Roberto. Yo puedo contar una. A ver. Cuando fuimos a Puerto Viejo, transmitíamos un partido, creo que fue del Deportivo Quito, pero terminamos la transmisión y después había un partido de la Liga de Puerto Viejo que dirigía el Huancavilca. Ya, y nos quedamos, ya. Claro, y nos teníamos que quedar de largo. Con Pepito, el sobrino de Franklin, creo que era que nos encontramos también ahí. No, estábamos los dos. No, pero era un chiquito, un bebé que le decían Pepito y era el tío de Franklin, el sobrino de Franklin Guerra. Algo así. Bueno, el tema es el grito. El tema es que nos quedamos en el estadio porque nuestro bus de regreso, regresábamos en bus, salía recién a las 10 de la noche y estábamos toda la tarde. Ya me acordé. Entonces ya habíamos transmitido todo y nos dijo, ¿qué vamos a hacer? El centro comercial ya vamos después, porque se acababa el partido y todavía teníamos horas de... Largo todavía. Claro. Entonces... fuimos, nos quedamos en los Reales Tamarindos, ahí poca gente había, era un partido, no me acuerdo, Liga de Puerto Viejo con quién, y encima iba perdiendo la Liga de Puerto Viejo y nosotros atrás, Huancavilca, renuncia, eres malo, Huancavilca. Carlos Hidalgo regresaba a ver quién, y si no me equivoco era tu amigo. Claro. Entonces, Huancavilca, renuncia. No, otra de... en ese mismo fuimos al cine después. Fuimos al cine. Ya como todavía nos quedaban horas de... Claro, si el partido se acabó creo que 4 de la tarde, claro. y el avión casi, el bus salía a las 12, 10, 11 y media inclusive. Entonces nos fuimos al cine a ver una película que no me acuerdo. Y nosotros como guaguas aplaudiendo, gritando. Y toda la gente no aplaudía. Bueno. ¿Y estos paisanos de dónde son? Bueno. Yo siempre me acuerdo y he contado esa que fue espectacular. Buenísimo. Eso amortiguó un viaje de 7 horas de regreso. Buenos viajes, Cuenca, ¿se acuerdan cuando estaba usted dormidito siempre? No, antes dormía, yo llegaba, por ejemplo, aclaro, en Nueva Emisora Central se viajaba siempre a los sitios donde había en avión. En la deportiva también. Don Carlitos cambió, que dijo que el pasaje puede alcanzar para 2 de bus. Entonces él es el... Claro. Él es el, Carlitos de Efraín, le estoy viendo. Él es el responsable. Pero al comienzo sí era... Pero después ya se volvió el asunto. Pero en Nueva Emisora Central siempre era vía aérea y a veces asimismo eran viajes, por ejemplo, estaba recordando, cuando íbamos a Cuenca, el Cuenca jugaba domingo 11:30 y había vuelo sábado 7 de la mañana y se retornaba el domingo a las 8 de la noche. Esos eran los viajes antes a Cuenca, a Manta, muy parecido, a Puerto Viejo. Yo viajé por la deportiva, usted viajaba todavía por Nueva Emisora Central en el aeropuerto de Manta. Usted era agrandado, señor Romero. Me acuerdo a algún partido de liga que nos mandaron a la tribuna antigua. Exacto. No, pues ahí... En el aeropuerto, señor Romero. Es que no así saluda usted. No saludaba adecuadamente, ¿no? Yo... Señor Romero. Nada, de largo, agrandado, porque estaba supuestamente en una radio en donde... Vecino era, pues. Le veía... No, ahí no, nunca nos cruzamos. Yo sabía que siempre estaba ahí, yo como pasaba, levantaba la mano. Eso es falso. Usted como estaba en Nueva Emisora Central... Nunca me recuerdo haberme cruzado. Esa cara es... no hay cómo olvidarla, entonces no. Si la veía, habría dicho sí. Pero sí, fueron épocas maravillosas que hoy difícilmente se repiten. Y no porque uno no pueda, por ejemplo, viajar. Yo hoy en día ya prefiero quedarme ya no está para esos trotes. Claro, porque ahora
Ahora ya es muy... Ida por vuelta. Exactamente, mucho esfuerzo. Ya uno tiene que ir sabiendo hasta dónde dan los límites. Entonces hoy, por ejemplo, embarcarse en un avión charter, llega al partido, termina el partido, regresa, 7 horas de viaje en avión, no. Esas épocas ya pasaron. Seguramente hoy en día hay gente más joven que incluso la ilusión de viajar les lleva a no solo a aguantar ese viaje, sino hasta pagarse el viaje. Sí, Flaquito, gracias por aceptar la invitación. Pepe, gracias a ti. Hay que hacer una pero con anécdotas. Claro, pues se quedan. La idea es traer a los que fuimos parte de. Exactamente, porque a veces uno se olvida de tantas cosas. Mientras conversamos, voy recordando de ciertas cosas, algunas deudas, en fin. Deudas conmigo. Si algo le debo, mañana... No me acuerdo 100%, pero agradecido... No me haga hablar, señor. Agradecido, Pepe, contigo por considerarme, por permitirme recordar una etapa y una trayectoria y dar el reconocimiento a un hombre y a una radio que realmente fue escuela. Yo creo que, como dice, a mí no me gusta llamar así, pero de la vieja guardia... No habrá un periodista que no haya pasado por 9 emisoras central. Así que, gracias, Flaquito. Muchas gracias. Gracias, Flaquito, por venir. Como le dije en la entrada de este programa, al inicio, mucho cariño por el Flaquito, por la persona que es. Él estaba en el momento más difícil cuando perdí a mi papá, entonces eso es imposible borrar y olvidarse por todo ese momento que supo actuar como un amigo el Flaco. Gracias, Flaquito. No, gracias a ti, Pepe, porque me has permitido también a los tiempos desahogar un poco. Señor Iván, ¿puede ya servir la escocés que trajo el señor Romero? Vámonos. ¿Cuándo será el momento, el rato, el día que venga? Siempre dice, aquí estoy con mi compadre, aquí estoy con el coco. Hasta aquí, hasta ahora, nada. Vamos a pasar por la funeraria a ver si por lo menos del café. Por lo menos el cafecito. Sí. Gracias, gracias amigos. a ti. Un abrazo, Flaquito. Gracias amigos. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora con otro invitado, si así Dios lo permite. Hasta entonces. Cada jugada se viste de rito, Pepe en el micro siempre invicto.